Pues bien, sigo hablando acerca del tema que vengo desarrollando, acerca de este despertar especial del mensaje de gracia. Y Dios es el que lo está haciendo, porque Él quiere que no nos enfoquemos tanto en nosotros, sino en la obra completa de Jesús en la cruz. Él quiere que disfrutemos todos los beneficios de la cruz: la salvación, la santidad, la libertad del pecado, la sanidad, la prosperidad, el amor, el gozo. Dios quiere eso. Pero para que nosotros no nos vayamos al extremo peligroso de la gracia barata, necesitamos tener muy claro la doctrina de la salvación. Y para los que han hecho los cursos de formación, este es un tema que ustedes han visto, y para mí este es uno de los temas más importantes del cristiano: conocer la doctrina de la salvación. Y quiero ilustrarlo con Daniel capítulo 6, versículo 3. Dice: Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios. Debido a la gran destreza administrativa de Daniel, el rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. El rey Darío iba a poner a Daniel, un hombre que venía de Judea, un israelita, encima de todo. Por esa razón, dice en el versículo 4: entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos de gobierno. Les dio envidia, pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Así que los administradores y los funcionarios, dice en el versículo 6, se presentaron ante el rey y dijeron: ¡que viva el rey Darío! Y aquí viene la lambonería, esa jarta. Todos nosotros, administradores, autoridades, altos funcionarios, asesores y gobernadores, nos hemos puesto de acuerdo. Y es interesante que a veces la gente se pone de acuerdo para hacer cosas malas más rápidamente que lo hacemos para hacer cosas buenas. Nos pusimos de acuerdo en que el rey apruebe una ley que se haga cumplir estrictamente, y hago énfasis en eso: una ley que se haga cumplir estrictamente. Ordene usted que en los próximos 30 días todo aquel que ore a quien sea, divino o humano, excepto a usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones. Y el versículo 10 dice: sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Entonces los funcionarios fueron juntos a la casa de Daniel y lo encontraron orando y pidiéndole a Dios que lo ayudara. De manera que fueron directo al rey y le recordaron el decreto. ¿No firmó usted una ley por la cual durante los próximos días todo aquel que ore a quien sea, divino o humano, excepto a usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones? Sí, contestó el rey, y esa decisión sigue en pie. Es una ley oficial de los medos y de los persas que no puede ser revocada. Y hago énfasis en esto también: es una ley oficial
que no puede ser revocada. Entonces le dijeron al rey, ese hombre, ¿cómo es que se llama? Daniel, uno de los cautivos de Judá, no hace caso a usted ni a su ley. Sigue orando a su Dios 3 veces al día. Al oír esto, el rey se angustió mucho y procuró encontrar un modo de salvar a Daniel. Y este es el punto importante. Estableció una ley, tenía que cumplirlo, pero a la vez él quería encontrar una manera de salvar a su amigo Daniel. Pasó el resto del día buscando una manera de librarlo de ese aprieto, pero no lo encontró. Entonces surge la siguiente pregunta: ¿por qué Darío, siendo el rey, no podía anular la sentencia de muerte en contra de su amigo Daniel? O sea, él es el rey, él es la máxima autoridad. ¿Por qué no podía simplemente anularlo? Él fue el que dictaminó, fue el que escribió esa ley. ¿Por qué una figura de autoridad tiene que cumplir lo que dice? Pues estas preguntas se responden con una sola palabra, y esa palabra es justicia. Si una figura de autoridad viola su palabra, pierde toda credibilidad. Si se permite que algunos violen las leyes, nadie va a respetarlas. No hay justicia. Por esa razón nosotros debemos ser supremamente cuidadosos con lo que decimos, porque tenemos que rendir cuentas por toda palabra que sale de nuestra boca si no lo cumplimos. Eso nos da credibilidad o hace que la gente no crea en nosotros. Seleuco, un legislador griego del siglo VII antes de Cristo, en una ocasión él dictaminó que el adulterio iba a ser castigado arrancándole ambos ojos al adúltero. Todo iba muy bien hasta que le trajeron a su hijo. Lo agarraron en el acto del adulterio. ¿Qué se hace en una situación como esa? Cuando uno proclama algo y la víctima es una persona que amamos, una persona cerca a nosotros. Obviamente el rey amaba a su hijo y quería liberarlo de la sentencia. Pero ¿cómo podía hacerlo sin violar la ley? Y esto es lo más importante en la doctrina de la salvación. Por un lado encontramos el amor de Dios. Por el otro lado encontramos su justicia. Y los dos son importantes. Ahora, como gobernador, él fácilmente podría violar su ley. Pero al hacerlo, perdería toda credibilidad. Y a partir de ese momento, nadie respetaría sus leyes. Por eso se le ocurrió lo siguiente. Ordenó que le arrancaran un ojo a su hijo y el otro ojo se lo arrancaran a él. Al hacer esto, él pudo mostrar su odio por el pecado, pero a la vez su amor por su hijo. Eso mismo fue lo que hizo Dios para resolver el problema del pecado nuestro. Cuando Él estableció leyes, Él tenía la esperanza de que nosotros no la embarráramos, pero desobedecimos. Y por esa razón Él envió a su propio Hijo, el Señor Jesucristo, a morir por nuestros pecados. Al hacer esto, Él mostró su justicia, porque cumplió su palabra. Pero también mostró su gracia, porque pudo perdonarnos a nosotros los
pecadores. Un desconocimiento acerca de lo que es la justicia ha convertido este despertar hermoso de la gracia en una corriente muy peligrosa que le está dando permiso a la gente a pecar. Por eso Pablo dijo en Gálatas 5:13: pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Este permiso que muchos hoy se están dando para pecar es el resultado de no conocer lo que significa la palabra justicia, o de no conocer la doctrina de la salvación. Por eso, ¿qué es justicia? Pues justicia es la consecuencia justa que merecen nuestras acciones. Por un lado encontramos bendición si hacemos el bien, pero por otro lado encontramos maldición si hacemos lo malo. Justicia es eso, no es lo justo. Él hizo el bien, el resultado es bendición. Él hizo el mal, el resultado es maldición. Justicia es también cumplir nuestra palabra. Una persona justa es una persona que cumple su palabra. Si promete algo, lo cumple. Si dice que va a castigar, aunque le duela, lo cumple. Es una persona justa. Practicar justicia es hacer lo correcto. Justicia también significa los mismos derechos y las mismas consecuencias para todos. Como colombianos, todos tenemos los mismos derechos, pero también todos, si violamos la ley, tenemos las mismas consecuencias. Ser justos es la capacidad de juzgar objetivamente sin involucrar nuestras emociones y nuestros intereses. Eso es ser justo. Poder juzgar una situación o una persona objetivamente, sin mezclar en ningún momento nuestros sentimientos y nuestros intereses. Justicia también significa la misma ley para todos. Entonces, si dos criminales están siendo condenados por lo mismo, la sentencia debe ser la misma. Eso es justicia. Pero también si dos personas están haciendo el mismo trabajo, deben recibir el mismo sueldo. Eso es justicia. Y sabiduría es ejercer la justicia con rectitud. Por esa razón, cuando Salomón empezó a gobernar, le pidió a Dios que le diera sabiduría. Y específicamente dice en 1 Reyes 3:1, sabiduría para gobernar con justicia. Entonces, sabiduría es ejercer la justicia con rectitud. Dios estableció leyes que rigen el universo. Y todas las leyes que Dios estableció, Él las estableció para nuestro bien, para nuestro beneficio. Las leyes no son hartas, las leyes no son malas, no, las leyes son buenas. El plan de Dios con su creación era un reino de amor. Esa fue su idea. Y para que nosotros nos podamos beneficiar todos de ese reino de amor, Él vio la necesidad de establecer unas reglas. Pero todas estas reglas están basadas en el amor. Entonces, los 10 mandamientos son leyes de amor. Los 10 mandamientos y todos los profetas se resumen en 2 grandes mandatos. Dice Mateo 22:37. Amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y el otro mandato es
amar al prójimo como a nosotros mismos. En esos dos mandatos se resume todo el Antiguo Testamento, toda la ley de Dios y todos los profetas. Entonces, por esa razón, los mandamientos son mandatos de amor. La Biblia también dice que toda la ley de Dios y todos los mandamientos se pueden resumir en una sola palabra, y esa palabra es amor. Gálatas 5:14 dice: pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Amor. Y en Romanos 13:10 dice: el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Entonces, si nosotros amamos a Dios, si amamos al prójimo y si nos amamos a nosotros mismos, estamos cumpliendo con toda la ley de Dios. Pero Dios no solo estableció leyes, sino consecuencias si violamos esas leyes. Él estableció esas consecuencias para que las tomáramos en serio. Si no hubiese consecuencias, serían simplemente sugerencias. Mira, yo te sugiero que no mates. Yo te sugiero que le seas fiel a tu esposa. No, son mandatos. Si tú no le eres fiel a tu esposa, entonces, y esas consecuencias son muerte, enfermedad, ruina, pobreza, tristeza, dolor. Infortunadamente nosotros desobedecimos las leyes de Dios, las violamos y pecamos, y la consecuencia fue muerte eterna, que es eterna separación de Dios. El infierno es eso, vivir totalmente separados de Dios. Muerte espiritual, que significa no tenemos relación con Dios, o el pecado impide que una persona tenga relación con Dios. Muerte física, todos aquí vamos a morir a los 80, 90, 100 años, pero también muerte en vida. Hay gente que aunque están vivos, están realmente muertos. Entonces, esto tiene que ver con justicia. Pero al otro lado encontramos la gracia. ¿Qué es la gracia? Es un favor inmerecido e inesperado de parte de Dios. Eso es gracia. No lo esperábamos, no lo merecíamos, y Él nos lo dio. Gracia es el regalo inmerecido de la salvación que Dios le dio a toda la humanidad al enviar a su Hijo a morir en la cruz. Gracia en una persona hace que Dios se sienta complacido con esa persona, ¿no? Cuando la gracia de Dios está en mí, debido a eso Dios se siente complacido conmigo. Gracia también es amor a pesar de nosotros, a pesar de nuestras acciones, a pesar de lo que hacemos o no hacemos, Dios nos ama. Eso es gracia. En el griego, la palabra gracia es charis y significa la influencia divina sobre nuestro corazón, dándonos la capacidad para hacer su voluntad. Eso es gracia, el charis, una influencia divina en nosotros, en nuestro corazón, dándonos la capacidad para hacer su voluntad. Un versículo que nos muestra esto claramente es Filipenses 2:13. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Eso es gracia. Dios trabajando en nosotros y produciendo en nosotros un deseo y el poder para hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. A veces confundimos gracia con misericordia. No es lo mismo. Es similar, pero no es lo mismo. Porque gracia es ser bendecidos aunque no lo merezcamos.
misericordia es no recibir un castigo que sí merecemos. Entonces, teniendo presente lo que significa gracia, lo que voy a decir a continuación es supremamente importante, y es lo siguiente: gracia no es impunidad. Y quiero que pensemos en esto, porque muchos predicadores de gracia están predicando impunidad, y gracia no es impunidad. ¿Qué pasaría si en los diálogos de paz que nuestro gobierno tiene con los guerrilleros en Cuba se llega a un trato en donde los que han robado, los que han matado y secuestrado, de repente sean perdonados sin tener que pagar ninguna pena por sus delitos? ¿Qué pasaría? Pues esto se conoce como impunidad. Si el robo, los secuestros, las extorsiones, el narcotráfico, el asesinato, si todas estas cosas no son castigados, todos tendríamos el derecho de violar la ley. Y entonces el gobierno perdería toda credibilidad. Por esa razón, el objetivo principal del Estatuto de Roma, según Wikipedia, es poner fin a la impunidad de los autores de crímenes y contribuir así a la prevención de nuevos crímenes. De eso se trata la cruz. El propósito de Dios al enviar a su Hijo a morir en la cruz es poner fin al pecado y prevenir más pecados. Por esa razón, gracia sin justicia es injusticia y permisividad. Surge la siguiente pregunta: ¿no podría Dios simplemente perdonar el pecado y ya? ¿No podría Dios eliminar el castigo eterno del infierno? Pues ante esas preguntas yo hago la siguiente: ¿y violar su palabra? ¿Y dejar de ser justo? ¿Y darle permiso a otros a pecar? Claro que no. Es que algunos creen lo siguiente: no, Dios es un Dios de amor, por eso yo no creo que el infierno exista. Pues eso no es un Dios de amor, eso es un Dios injusto. Y tristemente muchos creen eso. Como Dios es un Dios de amor, eso el infierno no existe. Tienen la esperanza de que Dios saque la Biblia y borre todo lugar en donde se habla acerca del infierno. Eso no es justo. Y esa es la confusión que muchos pueden tener por no conocer bien la doctrina de salvación, por no tener en claro lo que es la justicia y la gracia. Pero a pesar de nuestro pecado, Dios nos ama. Y Él quiere liberarnos de las consecuencias de nuestro pecado. Pero ¿cómo puede hacerlo y seguir siendo justo? ¿Cómo puede Dios liberarnos de la muerte, del infierno y seguir siendo justo? ¿Cómo puede perdonarnos sin violar su palabra? ¿Cómo puede perdonar nuestro pecado sin darnos licencia para pecar? ¿Cómo puede Dios ser justo, honrar su palabra o mostrar su odio hacia el pecado y aún así liberarnos de la sentencia? Por un lado, si a todos los que rompen la ley se les da un castigo justo, no existiría la gracia. Y por otro lado, si liberamos
a todos los que rompen la ley del castigo que merecen, no existiría justicia ni respeto por la ley. Por esa razón, la única solución que tuvo Dios fue encontrar a un sustituto, un chivo expiatorio, alguien que recibiera el castigo que todos nosotros merecíamos, alguien que pagara la pena que nosotros debíamos pagar, una persona que muriera en nuestro lugar. Y eso fue lo que hizo Jesús. Él voluntariamente se ofreció a morir por nosotros. Por esa razón, el mensaje de la gracia, o el mensaje de la cruz, no es un mensaje de solo gracia, sino un mensaje de gracia y de justicia. Y yo quiero que nos disciplinemos a leer los versículos y veamos la diferencia entre gracia y justicia. Por ejemplo, Romanos 5:8 dice: Dios mostró el gran amor que nos tiene. Eso es gracia. Al enviar a Cristo a morir. Eso es justicia. O sea, Jesús no vino de paseo. No vino aquí tomando fotos de Palestina. No. Jesús vino a morir. Entonces Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Una vez más, eso es gracia. En la cruz, dice el Salmo 85:10, el amor inagotable, es decir, la gracia, y la verdad, la justicia, se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Entonces, en lugar de ejecutar su justicia sobre el ser humano, sobre nosotros, Dios hizo algo más grande. Ejecutó su justicia sobre su propio Hijo. ¿Para qué? Para mostrarnos su gracia y su justicia. Por esa razón, la muerte de Jesús es una declaración de la gracia y la justicia de Dios. Cuando los discípulos vieron a Jesús clavado en la cruz, en ese momento conocieron el amor redentor de Dios. La historia romántica más bonita que existe es esta. Y cuando lo vieron muerto en la cruz, entendieron la historia del amor redentor de Dios. Pero también se dieron cuenta que Dios realmente cumple su palabra. Ellos tenían por ahí la esperanza de que Jesús no se muriera. Pero al morir Jesús, los discípulos entendieron: wow, Dios cumple su palabra. Dios es íntegro. Dios es justo. Él es amor, pero también Él es justo. Si una persona, cuando predica acerca de la cruz, solo hace énfasis en el amor de Dios y no en su justicia, esa persona está predicando un evangelio incompleto. Porque hay unos que solo hay amor. No. El evangelio se debe predicar completo. Es un mensaje de la gracia de Dios, pero también de su justicia. Romanos 3:25 dice: pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son o somos declarados justos a los ojos de Dios cuando creemos
que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Aquí vemos lo que nos predicó Henry el domingo. Jesús ya lo hizo todo por nosotros. Pero de nada sirve un postre al frente nuestro si no tomamos la cuchara y lo saboreamos, ¿recuerdan? De nada sirve lo que hizo Jesús si nosotros no hacemos nada al respecto. Y lo que Dios nos dio para apropiarnos del regalo de la salvación es creer. Entonces las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando en el Antiguo Testamento, 2000 años o 4000 años antes de la muerte de Jesús, se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. ¿Y por qué no lo hizo? Porque miraba hacia el futuro. Dios miró en el Antiguo Testamento hacia la cruz, y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo esto para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. Entonces aquí vemos, por un lado, la gracia de Dios y por otro lado, su justicia. La Biblia dice en Juan 3:16, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esto es gracia. Pero la Biblia también dice, Cristo murió por nosotros. Esto es justicia. Romanos 5:8. Y en Isaías 53:5 dice, pero Él, Jesús, fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Entonces, que no se nos olvide que nuestro pecado llevó a Jesús a la cruz. Nuestro pecado lo mató. Lo mató. Lo mató. Esto debemos entenderlo. Esa es la justicia. Mi pecado fue lo que mató a Jesús. Que nunca se nos olvide eso. Porque si nosotros no conocemos la justicia de Dios, vamos a seguir despreciando su obra en la cruz. Vamos a seguir tratando la sangre de Cristo con ligereza. Y vamos a seguir pecando. Y por eso en Hebreos 10:26 dice, queridos amigos, si seguimos pecando a propósito o deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Si no entendemos la justicia de Dios, vamos a pecar. Y al pecar, estamos jugando con nuestra salvación. Perdemos la seguridad de la salvación. Ay, yo no sé si yo me salve. Solo hay una expectativa de, ay, ¿será que sí? Y Dios, uno de los regalos que Él nos da es la seguridad de nuestra salvación. Pues todo el que rehusaba obedecer la ley de Moisés en el Antiguo Testamento era ejecutado sin compasión por el testimonio de solo 2 o 3 testigos. Piensen pues, cuánto mayor será el castigo
para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, como si fuera poca cosa. Y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Pues una de las razones por las cuales Jesús nos pide que celebremos la cena del Señor es para que al recordar su muerte, recordemos su justicia. Dice 1 Corintios 11:26, cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Dios quiere que recordemos su muerte y pensemos en la justicia de Dios. El castigo de nuestra paz cayó sobre Jesús. Por culpa nuestra, por culpa de nuestro pecado, Jesús tuvo que morir. Eso es justicia, que no se nos olvide. Sí, somos salvos por gracia, es un regalo, pero Jesús tuvo que morir. Entonces, al entregar a su Hijo a morir en la cruz por nosotros, Dios siguió siendo justo, cumplió su palabra y honró su ley. Dios mostró su amor por nosotros, gracia, pero también su odio hacia el pecado, porque Jesús tuvo que morir. Dios satisfizo un requisito legal. Cuando Jesús en la cruz dijo o gritó, consumado es, en ese momento todas las exigencias del carácter justo de Dios se habían cumplido. Por eso Jesús dijo, consumado es. Dios pudo cumplir su palabra y a la vez perdonar al ser humano y declarar al justo al pecador. Sin merecerlo, Dios pudo bendecirnos con su favor. Y lo que impedía que nosotros nos relacionáramos con Dios, que fue el pecado, fue quitado. Y ahora podemos acercarnos a Él con toda confianza. Por eso quiero invitarles a que se pongan de pie. Y así como los discípulos se quedaron mirando esa tarde esa cruz, yo quiero que nosotros hagamos lo mismo. En primer lugar, vamos a verlo como un regalo. ¡Wow! Gracia. Por gracia soy salvo. Soy perdonado. Fui declarado justo. Soy sano. Bendecido sin merecerlo. Pero que no se nos olvide, Jesús tuvo que morir. Eso es justicia. Todo el castigo que nosotros merecíamos cayó sobre Jesús. Y Señor, yo te pido que en este momento tengamos una revelación de tu gracia y de tu justicia. Y que creamos en el Evangelio completo, que prediquemos el Evangelio completo y que lo entendamos, Señor, y que no volvamos a jugar con nuestra salvación. Es un regalo, pero a ti te costó la vida. Admirable amor, sobrepasaste tu dolor y por medio de su cruz la eternidad llegó. Admirable amor, sobrepasar
se cerró, mi corazón se desgarró, hice un camino para ti, porque no puedo vivir, no puedo vivir un día sin